Buenas, buenas gente, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Morphy. Este podcast ecuatoriano en el cual entrevistamos a gente crack alrededor del mundo. Gente que está haciendo negocios, emprendimiento, tecnología, política. Sea el área humana que sea, pero lo está rompiendo, va a estar en este podcast. El día de hoy le estamos entrevistando a un mexicano crack que se llama César Fajardo. Este brother probablemente es una persona que no es el más famoso del mundo, pero está haciendo cosas fantásticas detrás de cámara con un montón de famosos. César es creador interno para Platzi, deben haber escuchado de una de las escuelas online más reconocidas en el planeta. César es el creador de contenido para esta plataforma, tiene algunos proyectos internos, ha trabajado con Luisito Comunica, con Juan Pazurita, es un referente en temas de creación de contenido en México y en Latinoamérica. Así que vamos a entrar con César a conversar un rato de todo un poco, desde algoritmos, salud mental, estrategias, hacks para crear contenido, qué es lo que realmente importa, parámetros del éxito y por qué los niños no deberían ser astronautas, sino más bien creadores de contenido, youtubers, tiktokers. Y eso es una buena idea, no como nuestros padres, los baby boomers, creen que no lo es. Así que me caso, agarren su snack favorito y conectémonos un ratito con César para ver qué nos cuenta. Te comento un poquito, este segmento es el podcast de Morphy, es básicamente un podcast más en el cual se conversa de tecnología, creación de contenido, emprendimiento. Entonces sentimos que eres un invitado VIP, por así decirlo. No solo por tu trayectoria, sino porque nosotros llevamos creando contenido para YouTube bueno, Dios sabe cuántas redes sociales hay ahora, durante unos 4 o 5 años. Entonces siempre estamos tratando de investigar, de revisar quién está haciéndolo bien. Y bueno, ¿qué podemos aprender tanto nosotros como nuestra audiencia de todo lo que es, como te digo, negocios, creación de contenido y demás? Así que muchas gracias por echarte un espacio en tu agenda y aceptar esta invitación, César. No, súper cool. Le vi su canal, estuve viendo su canal. Es bastante grande además. Entonces, tengo algunas dudas, igual lo podemos dejar aquí ya en la conversación. Pero la verdad es que está muy interesante lo que están haciendo. Qué honor que digas eso, hermano. Realmente estamos tratando de hacer algo diferente, ¿no? Pero siempre como conversar con gente del mismo, no sé, del mismo mundo, es interesante. Acá en el Ecuador no hay muchos creadores de contenido. Te cuento que es un territorio un poco inexplorado. Hay muchísimo potencial, pero pocas personas son las que realmente... Enchufe TV, los famosos, ¿no? Obviamente, esos son una singularidad acá, pero... Sí, sí. Sí, entonces, cuéntame, César, ¿por qué empezaste a hacer contenido? ¿Por qué estás en este mundo en primer lugar? Ok, básicamente es porque es más barato que hacer teatro. Esa es la respuesta corta. O sea, yo soy alguien que se apasionó por hacer teatro, pues en mi época, digamos, de preparatoria, por ahí de los 17, 18, y una de las grandes, pues encontré en el teatro una de las expresiones más interesantes que yo había podido presenciar, ¿no? Al final poder contar una historia, sobre todo una historia en el teatro musical, pues era contar una historia con un formato único, con un formato que te da como una sensación de, ¿cómo decirlo? De que es en ese momento se vive, ¿no? En ese instante, no se compara con lo que es una película, en ese instante cada función es única, utilizar la música, la actuación, la iluminación, o sea, distintos recursos narrativos para que, pues, poder conectar con una audiencia y poder imaginarte a 300, 400 personas dedicándote 2 horas a poder consumir eso, para mí era demasiado interesante, sobre todo considerando que, bueno, ese tipo de tiempo y ese tipo de atención solamente se puede equiparar, como te decía, con el cine, tal vez, donde alguien podía sentarse 2 horas a ver una película, pero pues producir una película, si de por sí producir teatro es difícil, imagínate producir una película, era 10x más complicado. Entonces, cuando yo empecé a hacer teatro, en algún momento pues me di cuenta que había ciertas historias que yo quería contar, o sea, que yo decía, ok, está cool, no soy un gran actor ni nada, pero al final, al estar ahí, me llamó mucho más la atención la magia que había no de lo que sucedía sobre el escenario, sino de lo que sucedía detrás del escenario, ¿no? De cómo construir esa historia. Y entonces empecé yo a tener estas inquietudes creativas de decir, ¿qué pasa si escribo alguna obra? ¿Qué pasa si dirijo una obra? ¿Qué pasa si produzco una obra?
Y por ahí varias de ellas se hicieron realidad, pero pues también te das cuenta que para que se hagan realidad tienes que convencer a otras 40, 50, 60 personas de que hay que hacer la realidad, ¿no? A los actores, al staff, al promoya, a la iluminación. Y es muy cool, es un gran proceso, ojalá es algo que pueda volver a hacer en el futuro, pero pues eventualmente te dices, ok, está chido, pero no puedo estar disponiendo de todo esto cada vez que se me ocurra decir algo. Y encontré justamente en internet pues una manera de poder comunicar esas ideas, poder comunicar esos mensajes que yo tenía ganas de comunicar de una forma mucho más accesible, que era pues creando contenido digital. Yo desde antes pues ya había experimentado la primera ola. Bueno, nada, pues te contaba que yo ya había experimentado de alguna manera toda esta ola del web 2.0 en el blog post y en el blogger, y pues como que había experimentado un poquito lo que era pues simplemente abstraer cosas de tu cabeza y ponerlas en internet para que nadie las viera. Pero pues después, fusionado con todo como el interés del teatro, etcétera, pues empecé a encontrar en el uso de imágenes, en el uso de texto, en la combinación de video, pues todos estos elementos que daban como, oye, pues puedo crear cosas que viven allá afuera y que tengan un interés mucho más general. Fue justamente también a partir del teatro que empecé a producir, tratando de que la gente fuera a ver estos shows. Empecé a producir como la publicidad de esos shows. Y fue cuando entonces empecé a interseccionar como todas estas habilidades, ¿no? Entonces, pues le tenías que meter un poquito de diseño, tenías que meter un poquito de video, tenías que meter un poquito de marketing. Y todo fue como, todo iba muy orientado a la publicidad. La verdad es que en ese entonces, aunque suene muy lejos, porque pues, la verdad es que sí es muy lejos, hablo de hace aproximadamente 7 años, pues en ese entonces las industrias creativas estaban de alguna forma estacionadas en la publicidad. O sea, si tú te dedicabas a diseñar, a producir, a lo que sea que tenga que ver con temas creativos, pues el único lugar donde eso podía ser relativamente monetizable era en la publicidad. Así que creo que muchos de nosotros empezamos ahí, ¿no? Empezamos haciendo publicidad y empezamos haciendo como, ok, ¿cómo combino todas estas habilidades para que la gente haga algo? Y luego pues me fui dando cuenta ya de eso, de alguna manera, con el futuro o con el progreso de internet, que no era el único lugar donde podía yo utilizar mi creatividad ya, sino que pues en vez de estar diciendo creando el comercial que interrumpe el contenido, pues podrías tú crear el contenido y que la gente viera el contenido directamente y te podías ahorrar entonces la publicidad. Y fue así como terminé en el mundo donde estoy hoy en día. Entiendo que este camino te llevó desde o sea, este trajinar fue desde tu experiencia en la universidad, ¿verdad? Entiendo que ahí fue cuando empezaste a querer capturar la atención de la gente, tanto en los eventos que hacías, en los eventos que querías participar. ¿Cómo tú ves esta evolución del César que en algún momento hace 7 años se interesó por este mundo del teatro versus ahora César que está creando contenido? ¿Cuál ves la principal diferencia en cuanto a tu experiencia creativa, llamémoslo así? Yo creo que la calidad de los mensajes, o sea, al final los mensajes que digamos que hace 7, 10 años yo quería compartir, pues eran mensajes mucho más personales, mucho más individuales en el sentido, que tal vez con un enfoque mucho más artístico, ¿sabes? Como una necesidad de expresión. Cuando hoy en día básicamente cualquier mensaje lo hago consciente de la responsabilidad que implica mandar ese mensaje y lo hago también mandándolo de forma estratégica, no solamente pensando en quiero decir esto porque quiero decirlo, sino quiero decir esto porque necesita ser escuchado. Y eso sin duda cambia, ¿no? Porque si el César de hace 10 años estuviera o tuviera el poder de creación que hoy en día tiene o los medios de comunicación que ya tiene, pues tal vez estaría compartiendo mucha estupidez, ¿no? O sea, o cosas que solo a él le importan, ¿no? Y como, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Porque tengo la soberbia de creer que mi opinión es lo suficientemente importante para decirla, así que aquí les va y la voy a decir. Y creo que pues hoy en día la realidad es que no es así, ¿sabes? Hoy en día trato de ser mucho más asertivo con lo que sea que pongo allá afuera, con lo que sea que ayudo a crear allá afuera, porque en la gran mayoría de los casos hoy en día no me dedico solamente a crear por mi cuenta, sino lo hago multiplicado con muchas otras personas y trato de que, bueno, todo lo que vaya hacia allá tenga algún sentido
pues no positivo, pero que construya, y no solamente que destruya. Y si va a destruir, que tenga con el propósito de construir después. Y de alguna manera, una de las cosas que siempre pues, he empujado constantemente es esta filosofía de crear piezas que informen, entretengan e inspiren, y que sigan esas tres cosas. Yo creo que en algún punto, si yo hubiera hecho hace 10 años, como te decía, tener este poder, me hubiera quedado tal vez solamente con la idea de o que entretengan, ¿no? O que inspiren, que es lo normal a esa edad, ¿sabes? O sea, si tú piensas hoy en día, la gran mayoría de los TikTokers que tienen millones de seguidores, pues ellos no quieren cambiar al darte mensajes que te hagan reflexionar, ni, no, güey, pues yo solamente quiero entretener, o sea, esto lo hago for fun y porque a ti, por lo que veo, te gusta, así que dame like y yo bailo. Y básicamente, pues eso es como pues la ecuación que se persigue ahí, que no tiene nada de malo, simplemente en algún punto pues te das cuenta como decir, a ver, si tengo este poder y con el progreso, y te digo, es un tema simplemente de crecer, ¿no? Y de entender cosas que creías que estaban bien, pero ahora te das cuenta que estaban mal, y de tener una visión y decir, bueno, tal vez más gente debería de ver las cosas así, y tal vez esta conversación la deberíamos estar teniendo, así que bueno, voy a hacer una pieza para poner la conversación ahí afuera. Entonces, creo que esa es la principal diferenciación. Al inicio, o hace 10 años, te digo, yo creaba porque tenía el corazón roto, ¿no? Y decía, como quiero decir que todas las cosas me duelen, bla, 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 ¿sabes? Y era un tema mucho más personal, mucho más artístico, que quién sabe, ojalá, exacto, es como una fase emo, pero ojalá que tal vez un día vuelvan, ¿sabes? No tiene nada de malo, porque creo que es muy bueno, o sea, creo que es algo que te hace bien, y creo que en esa edad es una necesidad de expresión que tienes. Creo que eventualmente te vas a dar cuenta que esa necesidad de expresión no solamente puede ser una necesidad tuya, sino que es mejor si es una necesidad pues mucho más grande, ¿no? Y una necesidad social, o es una necesidad de algún grupo específico, y entonces puedes utilizarlo, y además la puedes utilizar de forma mucho más estratégica, porque pues la realidad es que si tú creas solamente para decir lo que tú quieres sacar de tu cabeza, probablemente no hay mucho negocio alrededor de eso, a menos de que seas Van Gogh, y ni siquiera Van Gogh lo supo sacar, lo sacó su hermano. Entonces no hay mucho para allá donde crecer profesionalmente, al menos de forma constante, a menos que seas un artista de renombre, o que construyas ser ese artista. Pero mientras tanto, pues también me di cuenta que dije, ok, a ver, pues tengo esta habilidad, ahora qué pasa si la conecto con mensajes específicos que creo que son importantes. Entonces, esa es la principal diferencia. Chuta, qué bacán. Remontándome un poquito a por qué empezaste en esta carrera de creación de contenido, de actor y tanta cosa, siento que hay un gran impedimento por empezar en este mundo, ¿no? Entiendo que muchísima gente quiere ser actor y llegar a Hollywood y crear historias que sean memorables, tanta cosa, pero siento que el camino te diste cuenta que esta burocracia creativa, llamémosla así, en el cual dependes de un sinfín de personas, ¿puedes decir que esa es la principal razón por la que más bien empezaste a hacer contenido, empezaste a editar? Porque siento que los editores son como estos seres humanos que tienen es como un octopus, ¿no? Tienen ocho brazos y cada brazo hace una cosa diferente. Entonces eres tu productor, tu editor, tu creador, lo eres todo, ¿no? Eres como todo el team ahí mismo. Entonces, ¿esta es la razón por la que empezaste a hacer contenido para redes, en el internet? Es una buena pregunta y te la voy a responder, pero antes de respondértela, déjame, voy a cambiar de mito, porque Dale. otra vez me salió que desapareció. Ok, tu pregunta. Yo creo que como un creador digital, sobre todo en el pasado, y te digo, me odio sentirme viejo al decir en el pasado, pero creo que ha cambiado un poco la perspectiva. O sea, básicamente... ¿Qué edad tienes, César? Disculpa. Yo tengo 29. Yo tengo 29, pero básicamente cuando yo decidí dedicarme a crear contenido, no existía en la industria del contenido. O sea, yo no me decidí a dedicarme a crear contenido. De alguna forma decidí hacer cosas y de repente la gente me empezó a pagar porque esas cosas existían, y luego empezó a surgir una industria del contenido alrededor. Pero no era como algo que tú pudieras estudiar. O sea, no es como que en Platzi podías poner contenido y estudiar contenido como hoy en día sucede. Y cada día está surgiendo más. Por eso hablo de que es distinto un poquito como la perspectiva actual versus la perspectiva entonces, y creo que pues seguirá cambiando. Pero en ese entonces, cuando yo empecé a crear cosas, pues siendo alguien universitario, alguien en su casa con muchas ganas de hacer cosas y con mucho tiempo y con mucha proactividad, pues de alguna forma empiezas a apretar los botones.
Yo hablo un poquito de esto me remoto mucho al pasado y me parece que hay una charla en PlatziConf donde hablo sobre cómo descubrí el poder creativo que tenía y que hablo mucho a partir de esa primera iMac que toqué en la vida, donde con aplicaciones como iMovie, como GarageBand, como iWeb, como iDVD, de repente te das cuenta que estas pantallas no solamente servían para consumir, sino también para crear y que tú podías apretar los botones correctos y de repente algo que tú tenías en tu cabeza estaba ahí representado. Y luego, pues de alguna manera, eso es básicamente mera curiosidad. Y una vez que ya tenías esa curiosidad, yo siempre he creído que una de las grandes diferencias que marcan de un creador de contenido versus a un especialista de un área específica, a eso me refiero a un fotógrafo, un videógrafo, un ilustrador, un diseñador, etcétera, es que utiliza esas herramientas como un medio y no como un fin. Me explico, al final el fotógrafo, el fin de todo lo que hace es la foto, ¿no? O sea, lo que quiere hacer es tener una foto. Y la foto, en creador de contenido, más bien utiliza esa foto como la vía para lograr algo más, para comunicar este mensaje, para expresar lo que sea que quiere decir. Es una herramienta. Y entonces yo creo que lo que ayudó a que de alguna manera empezara a diversificar mis habilidades y dijera, a ver un poquito de diseño gráfico, a ver un poquito de producción audiovisual, a ver un poquito de diseño de audio, a ver un poquito de dicción, de voiceover, etcétera. Tiene que ver mucho pues yo tenía una necesidad específica, ¿no? Yo necesitaba más herramientas para comunicar lo que sea que haya allá afuera. Yo me acuerdo que mi primer sitio web justamente lo construí para hacer un sitio web de la obra de teatro que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces yo no lo que quería era construir un sitio web, yo lo que quería era vender tickets para la obra de teatro que estaba haciendo y yo decía, para eso necesito un sitio web. Entonces voy y aprendo y le aprieto los botones y veo tutoriales y digo, perfecto, aquí está el sitio web, ok, y esa habilidad pues se quedó ahí representada, ¿no? Y hablo mucho también, por ejemplo, de cómo empecé a hacer voiceover, que no lo hago de forma profesional, pero digamos que semiprofesional, porque por ahí ha habido gente que me dice, oye, te encontré en un anuncio de PayPal y es tu voz, y yo, sí, o sea, sí lo he hecho de alguna forma profesional, y eso simplemente porque yo tenía la necesidad de ejecutar una pieza y no tenía alguien que hiciera el voiceover, entonces pues lo grabo yo y lo hice hasta cierto punto en el que pues de alguna manera ya no necesitaba yo a alguien que me ayudara a hacerlo. Entonces no era porque yo tenía el objetivo de ser el mejor narrador o locutor específico, ni porque lo estudié para hacerlo, sino que básicamente como necesitaba eso como un medio para yo poder comunicar, fue que lo aprendí a hacer. Entonces creo que eso es lo que hace que de alguna manera te vuelvas así como el one man showman, ¿no? O sea, tú le mueves a todo porque número uno, necesitas economizar para ir más rápido, porque no tienes que convencer a más gente, y número dos, porque pues la verdad es que sí, con un par de clics, la gran mayoría de las cosas las puedes aprender, ¿no? Al menos de la manera más superficial, de la forma más básica. ¿Por qué te digo que esto es distinto ahora? Porque cuando yo quise hacer ese sitio web, por ejemplo, pues me tuve que meter a entender HTML y aprender a entender de FTPs y FileZilla y sabes, todo eso. Cuando hoy probablemente solo pones wix.com y lo armas ahí. Y por eso es diferente, porque entonces tal vez no tienes que entrar hasta la base para encontrar. Lo mismo sucede con diseño. O sea, si yo hubiera existido Canva en el momento en ese entonces, pues probablemente yo no me hubiera vuelto un photoshopero de corazón, ¿no? O sea, habría dicho como, pues, ¿para qué, güey? Aquí está. Porque justamente esos son medios, no son fines. La razón por la cual muchos diseñadores los odian Canva es porque ellos ven el diseño como el fin, no como el medio. Y el que va a usar Canva lo ve como el medio. Es como, güey, a mí no me importa que sea original o que tenga... Necesito algo que me ayude a expresar visualmente que hoy hay pizzas 2x1 y esto lo hace perfecto. Ahí está la foto y pongo 2x1. No necesito al diseñador. Entonces, esa concepción sin duda ha cambiado y yo siento que aunque si bien hay muchas herramientas y digo, ha evolucionado también, porque hoy en día a mí me impresiona poder ver contenidos allá afuera o aplicaciones o TikToks incluso que yo en mi cabeza está como explotando pensando cómo diablos lo hicieron, o sea, para hacer algo así necesitan un conocimiento técnico cabrosísimo cuando realmente en la realidad debe haber sido una app, ¿no? Una app que ellos conocieron y que hicieron los blas y funcionó, pero está bien porque para eso son esas apps, ¿sabes? Para que sean un medio más en tu forma de comunicación. Entonces, si bien a mí me tocó meterme a las entrañas y digo, ni siquiera tanto, pero sí como en la superficialidad. Por ejemplo, una de las aplicaciones que yo más utilizo en el día a día, siempre lo he hablado, es Keynote. Utilizo mucho Keynote como para muchas cosas, producción audiovisual, para muchas cosas en mi día a día. Y
Y lo utilizo pues porque era un medio. O sea, mucha gente me dice, güey, pero para eso existe After Effects. Pues sí, pero yo no tenía necesidad de entrar a especializarme en After Effects y podía ahorrarme eso y poder hacer una entrada, salida, animación, salida, boom, transición como de Star Wars en Keynote. Basta. Con eso me basta, no necesito más. Entonces creo que sí, o sea, de alguna manera, respondiendo a la pregunta inicial, sí, el ser como tener la necesidad de expresarte sin requerir a involucrar a muchas personas para que sea más rápido, es lo que te ayuda a aprender muchas habilidades. Sin embargo, hoy en día estoy en un punto donde no me gusta crear nada solo por mi cuenta, porque probablemente pasé mucho tiempo creando así, atrás de mi escritorio yo solito, y creo que de alguna forma ya entiendo y sé cuáles son los alcances y las limitaciones de hacer eso. Y creo que la forma en la que puedo yo empezar a crear cosas más grandes o más retadoras o que a mí particularmente más me interesen es colaborando con más personas, en las cuales y haciendo cosas mucho más ambiciosas en las cuales ya no me alcanza Keynote y ya no me alcanza que googlear el tutorial de After Effects, ¿sabes? Necesito a alguien que sea el más cabrón en After Effects, o lo necesito a alguien que sea un especialista en locución y voiceover. Ya no me alcanza mi voz, o sea, para este producto necesito a alguien que lo sepa hacer, o alguien que me escriba una música original para esta pieza, porque ya las de la biblioteca que yo me bajaba ya se me acabaron, o sea, esas ya las uso. Entonces, estoy en ese punto donde ahora trato de colaborar con más personas para seguir aprendiendo, porque creo que de alguna forma los tutoriales, por supuesto que hay muchas cosas que me faltan aprender, pero los tutoriales tal cual ya no me sirven como el medio, ahora necesito un medio más grande. César, solo para complementar ahí, si es que este one man band podría convertirse en un two man band, ¿cuál sería este ser humano que le pondrías en tu equipo? Asumiendo que esa fuera tu limitación, ¿no? Tienes presupuesto para contratar a un brother. ¿Cuál es la habilidad que buscarías en esta persona? Editor, productor, yo qué sé. Es una gran pregunta. Musical, no sé. Particularmente, y digo, creo que vale la pena señalar, a mí me ha costado mucho trabajo contratar talento, porque de alguna forma, como uno de los errores comunes es tratar de buscar a alguien que tenga esas mismas habilidades. Y creo que eso es un mix de habilidades, o al menos en mi particularidad, y te digo, creo que en muchos de los creadores de contenido, que como que combinan muchas cosas que están difíciles encontrar que alguien las combine. No son difíciles combinarlas, pero es muy difícil que tenga alguien la iniciativa de decir, a ver, ¿qué pasa si conecto este con este, con este, con este? Entonces, y también eso visión, ha sido ¿no? difícil. Creo que es importante que estén alineadas las visiones. Exacto. Y además multiplicarlo. Entonces, me ha costado y muchas veces me ha tocado como dividirlo en 2 o 3 o 4 personas. Pero si tú me dijeras, a ver, ¿cuál es la habilidad que complementa uno? Yo trabajo mucho, por ejemplo, con mi hermano. Y trabajamos de forma indirecta, digamos, porque nunca trabajamos como mano a mano, pero es alguien con una visión mucho más estratégica y con una habilidad social superior a la mía. y siento que eso es algo de lo que yo flaqueé por mucho tiempo, ¿sabes? O sea, probablemente los primeros 25 años de mi vida, yo era el tipo que estaba atrás de la compu y ya, ¿no? Era como, güey, esto es mi safe zone, aquí hago lo que puedo crear, aquí puedo brillar como quiera yo brillar, pero allá afuera no tengo necesidad de ir. Y eventualmente te das cuenta que allá afuera es donde suceden las cosas, ¿no? Que allá afuera es donde está la gente y te conecta a otras cosas, que allá afuera está donde están las otras oportunidades, las otras visiones. Entonces, siempre he creído que, y he estado trabajando recientemente, y esta iniciativa o esta nueva ley que me pongo a mí mismo de trabajar a fuerzas con más personas, es justamente tratando de luchar contra esa iniciativa de ir yo por mi cuenta. Entonces, si tuviera que hablar de qué es lo que me ha faltado históricamente o qué me hubiera gustado que alguien que me complementara, una visión, te digo, mucho más táctica, no sé si diría estrategia, pero mucho más táctica, mucho más inteligente, y en el sentido de no solamente crear por crear, como la bohemia te lo diría, como el artista diría, como no, pero es que lo quiero hacer o por el gusto del producto, sino cómo ser inteligente, cómo cobrarlo, cómo monetizarlo, y luego, además, alguien que te pueda juntar socialmente con más personas, que te pueda conectar con las personas correctas.
o que te ayude a que tú crees esos contactos, porque al final sí es eso, ¿no? Una de las tantas máximas que siempre comparto es que los contactos no se piden, se hacen, y creo que eso es realidad. Solamente por mucho tiempo yo dije, a ver, la gran mayoría de los contactos los puedo hacer haciendo un video increíble en internet y que la gente venga y me googlee, pero no, luego te das cuenta que de verdad es otro tipo de contactos, el que está afuera en un meetup, el que está afuera en un restaurante, el que está afuera en una charla, en un café, y siento que al final eso siempre ha sido valioso de tener a mi hermano cerca, que es alguien que me ha empujado mucho hacia allá, ¿no? Y que me ha dicho como, no, ¿sabes qué? Hay que negociarlo así, o ¿sabes qué? En este proyecto diles que no te interesa, porque no. Entonces creo que eso ha sido como dices, la respuesta corta sería eso, ¿sabes? Alguien que pueda... no, es que no es corporizar o burocratizar la creatividad, sino te digo como que ser más táctico con cómo la utilizas, en qué la utilizas. Completamente. Oye, César, y ahora que nos hablabas de los contactos, ¿cómo fue tu relación entre, ok, reconocerte como alguien que quiere crear contenido, alguien que es creativo, con alguien que puede crear contenido con otras personas, y aquí como el punto de cómo lograste conectar con otros influencers, cómo lograste que tus ideas se puedan transmitir a través de otras personas? Más o menos como un director de cine, como un director de teatro, pero ¿cómo fue ese primer contacto con la creación para otras personas? Ok, hay dos niveles. Creo que el más importante y el más sexy, y no quiero que esto sea como también un desmotivante para otras personas, al contrario, pero hubo un punto en el que es muy similar, de hecho, no lo había pensado, pero ahora que lo mencionabas, al tema del teatro, ¿no? O sea, hubo un punto cuando yo hacía teatro que me di cuenta que yo no quería ser el protagonista de la obra, ¿no? O sea, y que no querías, o sea, deja tú que no quería, ni siquiera era tan bueno actuando, no iba a suceder, por mi piel no había personajes para mí, ¿sabes? O sea, había muchas cosas que podía hacer como, a ver, yo no voy a ser el protagonista de la obra, ¿no? O sea, podría existir, para que yo sea el protagonista de la obra, me la tengo que escribir yo, producir yo, dirigir yo, para yo ponerme ahí, que es básicamente lo que hice durante toda mi industria digital, ¿no? Al final, o sea, para que ese video de iMexican estuviera en la televisión, tuve que haber construido todo para que estuviera en la televisión, de lo contrario no hubiera pasado, ¿no? O sea, y está chingón, está cool, y en tu ego está padre decir como, pues me hice todo para yo poder estar ahí. Pero la realidad es que te digo, número uno, me di cuenta que yo decía, a mí me gusta mucho más la parte de atrás. Yo tenía un director de teatro que justamente él tenía una analogía que decía, no se puede ser lluvia y ver llover, haciendo referencia a que pues si te toca estar en la obra no puedes ver la obra, ¿no? O sea, a veces o eres lluvia o te toca ver llover. Y hubo un punto en el cual yo descubrí que tú podías hacer que llueva, y eso me pareció todavía más interesante, ¿no? Es como, güey, además yo puedo hacer que llueva, yo puedo hacer que hoy llueva y que haya lluvia cayendo y gente viendo caer la lluvia, y eso me pareció mucho más interesante, y creo que sí, de alguna forma eso se traslada un poco a lo que sucedió después, ¿no? En el cual yo dije, a ver, no estoy obsesionado con yo ser la cara de las cosas y brillarlas ni nada, estoy mucho más obsesionado con hacer cosas más grandes y más importantes. Y eso se conecta con una segunda aprendizaje o un segundo entendimiento que tuve, y es que el camino para ser internet famous es un camino demasiado desgastante, que requiere de muchas cosas, que requiere mucho trabajo de calidad, que requiere mucha constancia y que requiere suerte. Y son tres elementos a los cuales pues mucha gente le dedica toda su vida buscándolo, ¿no? Es como, es que voy a tenerlo, y se esfuerzan en tener la producción más cabrona, pero no tienen la suerte o no tienen la constancia, porque al hacerla tan cabrona no la pueden hacer cada semana, o lo hacen cada semana pero no es de calidad, y entonces, ¿sabes? O sea, requiere una intersección muy específica. Y ya al final, como te digo, todo se reduce a también necesitas tener suerte, ¿no? Entonces, como, no, es una ecuación bien complicada. Entonces, cuando te das cuenta que yo dije, a ver, el camino para ser internet famous es demasiado lento, demasiado desgastante, requiere demasiado también dinero, requiere demasiado suerte, no es el camino además que me interesa, porque no quiero estar protagonizando la obra. Y justamente me dije, pero sí tengo muchas ideas y sí tengo muchos conceptos y tengo muchas producciones que en mi cabeza quisiera hacer realidad, pero sin yo ser internet famous nunca lo voy a poder hacer. Así que, ¿qué pasa si mejor busco a la gente que ya es internet famous y le digo, oye, dude,
¿por qué no hacemos esto? Y básicamente eso se reduce un poquito a lo que ha pasado, ¿no? Después, y digo, no hablo solamente con gente famosa de internet, sino ha pasado con marcas como Netflix, ha pasado con marcas como Penguin Random House, en las cuales justamente decir, a ver, tú ya tienes una audiencia, tú ya tienes, además tienes el dinero, tienes una audiencia, y probablemente en el punto en el que estás no te importa si esto se hace viral o no, o si tiene el ingrediente de suerte o no. Básicamente tú ya tienes una audiencia garantizada, tienes un reconocimiento de una reputación, yo tengo un concepto que quisiera hacer, ¿por qué no nos fusionamos y lo hacemos que pase? Entonces, de alguna manera, de lo que hoy en día está formado el proyecto del cual pues, dirijo, que se llama Hunters, pues es eso, ¿no? Es en tratar de conectar y digo, creo que a partir de ahí existe un futuro interesante porque estoy seguro que no soy el único, ¿no? Estoy seguro que hay muchos otros creadores con muchas ideas súper cabronas que nunca se van a hacer realidad porque nunca van a ser famosos para hacerlos realidad. Y siento que podemos conectar ese puente, ¿no? Y conectar a estos grandes creadores que por talento o por suerte o por lo que sea, sí tienen esa audiencia, pero que tal vez no tienen estos conceptos creativos o que ya se agotaron sus conceptos creativos y necesitan más. Entonces, tal vez ahí es donde es como, ok, pues pongámoslos acá y hagamos este spotlight y hagamos la mesa más grande, porque hoy en día hay un nicho de empresas o de creadores, etcétera, que es así como el 2% que se quedan con el 88% de los ingresos que genera Internet. Y cómo los podemos esparcir un poquito, ¿no? Y tal vez es como construyendo este puente con algunos otros creadores que no están en el spotlight de tener millones de seguidores, pero que sí tienen el talento suficiente y solamente necesitan tal vez como esa conexión. Así que esa es la segunda parte de la respuesta, ¿no? Darte cuenta que pues tal vez es más fácil, o sea, puedo hacer dos cosas, o yo quedarme mi script ideal, así dirigido, escrito, producido por mí, actuado por mí aquí en el cajón, o que se haga realidad y que lo haga Diego Luna y Netflix y cualquier otra cosa y que yo sea un hombre más al final de la pantalla, pero se hizo, ¿no? Y pues por supuesto lo cobramos, ¿no? Pero se hizo. Entonces creo que es un poquito también, estamos muy obsesionados con esa fama y por ahí yo ponía un tweet hace algunos días que decía, todo el mundo quiere ser la próxima Charli D'Amelio, pero muy poca gente quiere ser el próximo... se me fue el nombre del director de básicamente todo el Marvel Cinematic Universe y de Mandalorian, Jon Favreau, me parece. Pero justamente eso pasa, ¿no? ¿Por qué no me acuerdo de su nombre y sí el de Charli D'Amelio? ¿Por qué? Pues porque el dude no está, no es el que está en el spotlight, ¿sabes? No en el spotlight mainstream. Y muchas veces estamos tan obsesionados con decir, es que yo quiero los likes para mí, yo quiero los seguidores para mí, yo quiero todo para mí, que si no es para mí, que no pase. Y siento que tendremos que empezar a ceder y a desconectar. Por ahí he estado hablando mucho sobre la necesidad de una clase media de creadores. Y creo que eso es la clase media de creadores, ¿sabes? Son los creadores que utilizan su creatividad, pero ahora no para la publicidad, ahora no para brillar ellos mismos, sino tal vez para hacer brillar a alguien más, ¿no? Y está bien, eso no significa que tú seas un estúpido que fracasó, al contrario, estás haciendo que las cosas pasen, y sí, seguramente tal vez un día puedes brillar, ¿no? También no pasa nada, pero creo que necesitamos más personas que aprendan a dejar ir el protagonismo buscando que las cosas sucedan. César, por ahí mencionaste una palabra que tiene un estatus que se puede jactar de que nadie más lo tiene. Dijiste Netflix por ahí. Siento que alguien, a ver, que un ser humano pueda trabajar con Netflix es como algo muy, muy chévere, ya, muy, muy cabrón, por así decirlo. Quisiera que me cuentes un poquito cómo fue esta experiencia para ti, qué es lo que hiciste con ellos, porque para un ecuatoriano es algo bastante raro, te voy a contar. Claro, tenemos una producción, ¿no? Pero bueno. Trabajar con Netflix fue muy fortuito. Es muy interesante porque te digo que esto concluye como muchos mensajes y muchas lecciones que he tratado de compartir de forma constante en mi día a día, como en mi carrera como educador, digamos. Lo que pasó con Netflix es que, pues a partir de este bombazo que termina siendo iMexican, Netflix un día nos busca y nos dice como, oigan, pues va a salir esta película que se llama Roma y está hecha por Alfonso Cuarón y queremos hacer una pieza sobre pues esta
película. Básicamente en ese entonces estaba como arrancando el departamento de Latinoamérica de Netflix y ellos estaban como con un enfoque de cómo generamos contenido a partir de nuestras piezas, o sea, de nuestras series. En ese mismo departamento hicieron, por ejemplo, el podcast Nada que Ver, que es un podcast original de Netflix que habla sobre los... O sea, ellos estaban tratando de generar contenido alrededor de su contenido, ¿no? O sea, como un contenido accesible para cualquiera. Que no es publicidad, es contenido, ¿sabes? No es como los videos de Jaime Maussan de Stranger Things, porque eso tal cual sí es publicidad, sino es contenido alrededor del contenido. Y pues iban a sacar esta película y dijeron, quisiéramos sacar una pieza alrededor de Roma. Y en Roma hay como un diálogo muy particular que se da entre Cleo y que Cleo menciona que le dice a la señora de la casa y le dice como... Más bien la señora de la casa le dice a Cleo, estamos solas, siempre estamos solas. Y pues parecía que eso era como algo, al menos ellos tenían como o creían que eso iba a ser como a big deal en la película. Al final resultaron siendo big deals muchas otras cosas que tal vez eso no trascendió tanto. Y a partir de ahí dijeron que quisiéramos hacer una pieza sobre el mensaje de no estar sola, ¿no? De no estar sola. Y entonces empezamos a producirla, armamos como un equipo, y fue como bastante como complicado trabajar porque al final estaba involucrado pues Roma y Cuarón era así como la máxima autoridad de todo lo que sea de Roma, de cualquier cosa que trajera la palabra Roma o imagen de Roma, Cuarón tenía que decir sí o no. Y pues para conseguir que Cuarón esté atento de un correo, pues supongo que no es algo sencillo y entonces fue algo como que se fue atrasando y si se va a hacer, si no se va a hacer, ya está el guión, ya está el storyboard, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Al final se tomó la decisión de, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer para Roma, lo vamos a hacer como un mensaje más como institucional a partir del Día de la Mujer, etcétera. Y pues se produjo esta pieza de No Estás Sola, al final por distintas decisiones en Netflix, ya así como en el último momento dijeron, ¿sabes qué? Queremos que no es el momento correcto para lanzar un discurso así, no estamos seguros si hace sentido, no se preocupen, pues vamos a pagar, no pasa nada, esto es muy común en la empresa y pues gracias. Y al final pues tuvimos la posibilidad justo de negociar un poquito con ellos y decir, oye, pues a ver, si no va a salir con Netflix, pues qué pasa si lo rebrandeamos y le movemos algunas cositas y lo podemos publicar en Hunters. Y dijeron como, pues órale, pues de eso a que no salga, pues órale, sácalo. Y así se produjo esa pieza que hoy en día pues está disponible ahí en YouTube, que se llama No Estás Sola, que no fue un gran hit, al menos en números, pero en cuestión de producción creo que parece excelsa. Digo, supongo que no estoy tan seguro qué tanto puedo decir de esto, ¿no? La verdad, ahorita lo estoy pensando, pero supongo que Netflix, o sea, cuando nosotros diseñamos esta pieza, pues justamente estábamos pensando que eventualmente el voiceover lo podía hacer la propia Ligia Aparicio, o lo podía hacer Marta Gareda, y que con toda esa red de contactos íbamos a tener una amplificación suficientemente grande, porque pues, evidentemente todos ellos le van a compartir, etcétera, y cuando pues de repente como quitas ese ingrediente y dices, bueno, pues nos quedamos solamente con el mero contenido y no con el PR del contenido, pues no tenemos garantizado justo esa exposición masiva, ¿no? Que tal vez estábamos esperando tener. Pero pues fue una gran experiencia, fue una muy buena experiencia. De hecho, tal cual el hecho de que no saliera, creo que fue una gran lección, ¿sabes? Creo que todos aprendimos un poquito de por qué no salió, qué debíamos de haber hecho, tal vez sí, tal vez no, cómo trabajan empresas así. Entonces así fue como trabajar con ellos. Hasta la fecha, pues ya no hemos estado colaborando constantemente, seguimos en contacto, pero no hemos hecho nada como directo y pues de eso va. Oye, y yo sé que por toda la formación que das, por todos los mensajes que transmites, sí te centras en el contenido, ¿no? Y estoy leyendo y claro, la propuesta, corrígeme si me equivoco, más bien es crear un buen contenido y después lo demás como que le va poniendo las cerezas al pastel, ¿ya? O sea, tener una buena edición, tener un buen equipo de producción, etc., etc. Pero claro, no es lo mismo tener precisamente en este caso, ¿no? No es lo mismo tu contenido en las manos de Netflix o en las manos de un Luisito Comunica, en las manos de un Juanpa, por ejemplo. ¿Cómo tú ves esta necesidad de sacar un producto que es el contenido como tal versus esta necesidad de hacerlo con alguien que pueda como expandirlo, maximizar, ¿no? exacto, Ajá, maximizar. difundirlo. ¿Cómo es ese proceso para ti? A ver, creo que es importante no verlos a ellos solamente como la multiplicación de alcance, ¿no? Al final,
nosotros lo que hacemos es colaborar, ¿no? O sea, no es como que te entrego la visa y tú la publicas, sino es un tema de colaboración constante, ¿no? Tal cual te digo, pues la base de toda la pieza de No Estás Sola fue esta frase que ellos dijeron, es esta frase de esta película, de esta línea, y a partir de aquí hay que movernos. Ok, ¿sabes? No es como que yo llegué y dije como, oye, quiero hacer esta pieza sobre el feminismo porque pues yo quién soy para hablar de eso, ¿no? Entonces, y justamente ellos en su request pedían como que hacer una documentación súper pesada y que habláramos con Lidia Cacho, que es una de las periodistas referentes más grandes, ¿sabes? O sea, había reglas con las cuales íbamos a jugar. Pero sin duda sí es algo en lo que nosotros, y yo siempre he tenido la certeza de que siempre creemos en lo que sea que estamos sacando allá afuera, al menos en lo que firmamos. Porque de lo contrario, pues puede que no me interese, ¿no? Y además porque puede que ni siquiera seamos tan buenos haciendo, no somos los mejores editando, no somos los mejores produciendo, no somos los mejores haciendo voiceover, no somos los mejores. Lo que creo que somos muy buenos es en decir las cosas de la forma correcta y si lo que decimos no es algo en lo que creemos, no hay forma en lo que podamos decirlo de forma correcta. Entonces siempre hemos procurado, número uno, que si bien nosotros no ponemos la línea inicial, que la línea inicial sí, cuando le digamos, ok, sí creemos en esto, sí tiene sentido que hablemos sobre esto y la forma en la que hablaríamos es de esta manera, ¿no? Es este ángulo. Entonces, eso es uno, ¿no? O sea, dejar claro que no es como que, oye, Luisito, puedes publicar esta pieza y le pones tu nombre y ya va a ser viral, sino que es más bien un proceso creativo de colaboración. Y el segundo es que creo que al final también es mucho más interesante saber cómo adaptas ese mensaje para una audiencia particular y para provocar esa audiencia de ciertas formas. Entonces, estar consciente quiénes son los que lo van a ver y qué van a pensar alrededor de eso nos ayuda mucho a hacer más. Y digo, esto está interesante porque, a ver, como un creador independiente, si yo subo un video, y de alguna forma eso también tiene que ver mucho con lo de Netflix, si yo subo un video a mi canal de Hunters y ofende a alguien o de verdad digo una cagada gigantesca, pues a nadie le afecta, ¿no? O sea, me afecta a mí, César Fajardo, y nadie me conoce y ya. Si eso pasa con Netflix, si eso pasa con Juanpa, si eso pasa con Luisito, si eso pasa con PayPal, si eso pasa con tal, entonces sí es un issue grande, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Entonces creo que también ese es un reto bien interesante al momento de crear con gente como ellos, ¿no? Es tratar de entender cómo nos vamos a cuidar para que esto se entienda de la forma en la que se tiene que entender, sin correr ningún riesgo en el camino. O si sí lo vamos a correr, estar conscientes que se va a correr. Entonces, creo que eso también es bien interesante, ¿no? Al final te ayuda a decir, a ver, si yo publicara esto, a nadie le importaría o no tendría yo ninguna consecuencia, o conozco a mi audiencia y sé cómo va a reaccionar y que lo va a entender, pero si lo publico acá, ok, ¿cuáles son las 20,000 formas en las que esto se puede interpretar? Y entonces tienes que cuidar cada una de esas adaptaciones. Qué interesante, César. Hermano, ¿cuál es la red social que más te apasiona últimamente? Y apasiona como para crear y subir y publicar y difundir contenido. Últimamente, ¿cuál? A mí lo que más me apasiona en general es TikTok, pero no subo contenido. Bueno, no personalmente no hago contenido para TikTok. ¿Por qué digo? TikTok? TikTok hay muchas razones. La primera es porque creo que es un lugar donde todos tienen la posibilidad de ser vistos. Y creo que hay muy pocas redes hoy en día, yo creo que solamente es TikTok o YouTube, que te permite que tú subas algo con 0 seguidores y de repente tengas 1 millón de reproducciones. Eso no pasa en ningún otro lado y eso siento que es una super arma. Y como una super arma se puede usar para el bien y también para el mal, ¿no? También tiene esas perspectivas porque incluso ahora alguien de la nada podría crear una pieza que tenga un impacto masivo a partir de ese algoritmo y pues sin ninguna responsabilidad, sin ninguna consecuencia, sin nada. Pero hablando desde la parte de vista optimista, creo que pues, es un gran lugar. O sea, al final es un lugar donde tú puedes compartir lo que sea y eventualmente va a tener como una exposición magistral. No sé si lo que sea va a tener una exposición magistral, pero sí, tú puedes garantizar
es muy extraño porque, a ver, tú publicas un buen contenido. Y si tú publicas un buen contenido de forma constante, uno de esos la va a reventar. O sea, no hay forma en la que no. Si tú publicas mal contenido de forma constante, sí, puede que ninguno lo reviente, pero es el único lugar donde el factor suerte del cual te hablaba es mucho más posible. Hay más suerte en TikTok. Creo que esa es la forma de decirlo. Hay mucha más suerte. Entonces, si tú publicas 10 y los 10 son buenos, uno la va a romper, o sea, indiscutiblemente. Y ya, entonces lo podemos hasta apostar, ¿no? Sí, hay mucha suerte en TikTok y eso está muy bueno porque en un mundo donde requiere suerte digital para triunfar, es un gran lugar para estar. Por eso, esa es una de las principales razones. La segunda razón es porque creo que hay un sentido de comunidad que hace mucho no veíamos. Yo creo que probablemente no lo vimos hasta antes en Twitter, tal vez en Reddit. Y creo que en TikTok hay un sentido de comunidad que es muy difícil de replicar. Es como una cultura de internet muy buena. Yo siempre digo que pues, básicamente TikTok es donde surge la cultura del nuevo internet, ¿no? Donde luego la vas a ver en Twitter, donde luego la vas a ver en Facebook, en Instagram, etcétera, que es un poquito como si sucede en Reddit, ¿no? Donde surgen los memes que luego 2 meses después van a estar en todos lados. Ahí es donde surge la cultura de internet y es gracias a partir del sentido de comunidad que es algo que, por ejemplo, Instagram con Reels jamás va a lograr replicar. O sea, incluso si alguien logra replicar este sentido de le va a poner más suerte a mi app para que más gente pueda tener views de la nada, creo que hay un sentido de comunidad que es muy original. Y al tercero, pues al final también es una red que le está dando paso a muchos nuevos creadores, porque elimina una fricción súper grande entre el consumidor y el creador, y es no sé de qué crear. Porque como te decía, muchos de los creadores de contenido, en la gran mayoría de las veces, pues tienen una idea o tienen un mensaje que compartir y eso es lo que los impulsa a aprender o a crear. Pero la gran mayoría de los consumidores, digamos, pasivos, que vemos Instagram, que vemos YouTube, que vemos pues, todas las otras redes donde solamente estás swipeando, pero tú nunca publicas o no colaboras o no escribes o no creas, es porque no sabes de qué. Y una de las grandes ventajas que te da TikTok es que esta cultura que tiene del meme y de la replicación, pues hace que tú veas un baile y digas como, pues yo puedo hacer el mismo baile. Entonces lo ves, lo aprendes y dices, ahí está, ¿no? Y lo publicaste y tú no tuviste que crear el baile, ni tuviste que pensar qué baile, solo era el baile que ya estaba en tendencia. O, a ver, este lip sync está cagado, a ver si lo grabamos. Y entonces me gusta mucho porque ha roto la fricción precisamente que hay entre qué creo, ¿no? Entonces es tan sencillo y está tan aceptado replicar el contenido ahí y reinterpretarlo que ha hecho que muchos nuevos creadores crezcan, que ya después de hacer 20, 50, 70, 80 de esos, de repente dicen como, pues ahora voy a hacer uno ya con una audiencia porque ya tengo cierto nivel de gratificación, ya tengo gente aplaudiéndome, me puedo atrever a hacer algo yo, ¿no? Una propuesta yo, o mi audio original. Entonces siento que esas son las virtudes que tiene TikTok muy interesantes. Yo tengo un proyecto que se llama Petips que tenemos en TikTok, que es un proyecto que justamente porque le va muy bien ahí, no creo en mi cuenta personal, digamos, porque pues también es bien difícil cuando tu trabajo es crear y luego tienes que llegar a crear por ti, a tu cuenta por diversión, ¿no? Entonces, no lo utilizo mucho para crear por mi cuenta. Tengo ahí pendientes algunas cosillas, sobre todo por teorías, ¿no? Justamente cosas que quiero comprobar que me puedan servir para otros proyectos, pero están como pendientes, ¿sabes? O sea, y siempre está como esta lucha también. Siento que también por mi generación está como muy peleado el perderle el miedo a la simplicidad y al hacerlo rápido, ¿no? Al decir como, ya, sí. 100 chingas edita y tal. Y no, yo lo quiero meter a Final Cut y le quiero agregar cosas y todo eso. Entonces, sí. Tenemos un dilema existencial con Dani todos los días. Es justamente esa fricción, ¿sabes? Es justamente la fricción que divide al creador. Es que si lo hago, lo quiero hacer bien y le quiero meter las luces y me quiero grabar así bien cabrón y tal. Y no, o sea, pues justamente lo que te ayuda mucho TikTok es romper esa fricción de decir, no, pues así, y aquí edita, y aquí lo corto, y aquí le agrego el texto y tal, y pum, millones de reproducciones, y es como, qué chido. Entonces he estado como esa disyuntiva de, ok, yo entro a TikTok con un nivel de calidad que así que no mames, te cagas al verlo, o entro a TikTok como un reto a decir, solo voy a crear cosas así directamente en la app. Entonces siempre está como esa lucha, pero esas son las razones por las cuales TikTok me parece el lugar más atractivo para estar hoy. Oye, pero eso también es chévere, ¿no? Como en el emprendimiento siempre se habla de este tema de pivotear las cosas. Es decir, puedes probar. Creo que TikTok también es, ¿no? O sea, un espacio para que tú puedas pivotear las cosas. O sea, sientes que rápido eso y barato. Rápido, barato. Si fallas, ok, no pasa nada. Si te va bien, la rompes y sabes que eso puedes replicarlo para otra red. Entonces, eso también me gusta de TikTok.
¿Cuál sería, si no sería TikTok? Ok, desaparece TikTok. ¿Cuál sería después tu segunda red favorita? Mi segunda red favorita es Twitter. Además, me he dado cuenta que esa sí, por ejemplo, es donde más he crecido recientemente. Y Twitter me gustó mucho en sus buenos años y luego como que dejé de tener una opinión y hoy en día como que he volvido a tener como ganas de expresar lo que pienso, lo que siento y siento que es un gran lugar justo donde puedes vaciar ideas y es muy común ahora recientemente en entrevistas, en charlas, en la vida en general que diga, hace poco puse un tweet de, ¿no? Y lo regaigo, ¿no? Porque me ayuda justamente, creo que es un buen elemento para soltar cosas que se quedan ahí y ya, bueno, curiosamente, pues muchos les ha ido bien, así que creo que la segunda es Twitter y luego ya pondría Instagram, o sea, al final, pues todos estamos un poquito idiotizados con Instagram por la vida instagramable que todos queremos compartir en internet, Sí. pero la verdad, y digo, me gusta mucho además crear Instagram, o sea, algo que disfruto mucho es hacer stories, tiene como el componente de los polls, o sea, lo disfruto bastante. O sea, la app donde más me gusta crear, si tú me dijeras, es Instagram, pero donde más tiempo paso puede ser Twitter y luego TikTok y luego al final Instagram, ¿no? Entonces, ese es un poquito, y digo, hablo de Instagram en el formato stories, evidentemente, no en el feed, pero, pero sí, serían esas. Luego, y bueno, YouTube siempre está ahí, o sea, YouTube, soy un consumidor constante de YouTube, pero no sé, siento que todavía tengo esta visión de YouTube como un producto muy complejo. ¿Sabes? Ese sí la creo como que si voy a subir algo en YouTube es porque es algo que no pude haber subido en ningún otro lado. Tiene que estar en YouTube, en cuestión de duración, en cuestión de formato, en cuestión de, ¿sabes? O sea, como que tengo esa visión. Tengo pendiente regresar. Ah, bueno, hay otro lugar donde estoy muy activo recientemente que es en Twitch. Hago streams todos los lunes y miércoles. Creo que Twitch es un lugar súper, súper interesante para los creadores del futuro. No necesariamente con un enfoque gamer. Creo que hoy en día todavía creemos que el Twitch es para gamers, pero básicamente es como cuando hace un año decíamos... Un Just Talk. Exacto. Yo siempre he dicho que Twitch hoy en día está como TikTok hace año y medio, ¿no? Cuando todo el mundo decía, no, TikTok es de chinos bailando. Y creo que hoy en día mucha gente sigue diciendo, no, Twitch es para los gamers. Hay cosas bien interesantes ahí. Creo que mucho del futuro del contenido puede estar por ahí. Gran parte de los TikTokers no están migrando a Instagram, están migrando a Twitch. Así que siento que Twitch también puede ser un gran elemento próximamente. O sea, ese lugar, si vas a empezar, empieza en TikTok y en Twitch antes de Instagram y YouTube. Siento que por ahí puede haber. Hay un sentido de comunidad súper interesante que se conecta con otras redes como Discord, donde están surgiendo como cosas bien, bien, bien interesantes. Qué interesante todo lo que me cuentas, porque con Dani cada 10, 15 segundos conectamos de una forma en la cual o estamos creando para una plataforma o tenemos los mismos dilemas existenciales diarios de hacia dónde hacemos, qué cosa, tantas, bueno, etcétera. Quería preguntarte, ¿cómo lidias tú con el tema de salud mental y redes sociales? Es decir, estoy seguro que pasaste una época oscura con algún proyecto o alguna red social en la cual estabas muy pendiente de las métricas y es lo que realmente le daba valor al contenido. Y quisiera que me cuentes si tienes alguna técnica, alguna forma de hacer algo para que no te consuma el tema de las métricas, ¿no? De las interacciones, de las reproducciones, etcétera. Ok. Sí, a ver, como consumidor, en general yo te diría de redes sociales, pues simplemente que estés consciente de que todo lo que ves ahí es una versión editada de cualquier persona, ¿no? Entonces hay que estar consciente de eso. Cuando tienes eso en tu mindset, creo que lo empiezas a consumir mejor y con mucha más paz, ¿no? Si sabes que cualquier cosa que estás viendo allá es porque alguien está ahí para formar tu visión de esa persona en tu cabeza, o sea, literal, eso lo puso diciendo, si pongo esto es para que la gente piense esto de mí, te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar que estás viendo solamente la versión más interesante y más atractiva y más sexy y más chingona de la otra persona que estás consumiendo. La segunda es, como creador, a ver, hay métricas. Tú lo que tendrías que tener muy claro es para qué sirven las métricas y para qué estás creando contenido. Por supuesto que hay números que son necesarios, sobre todo si tú quieres construir una carrera o una reputación a partir de eso, ¿no? Hay números que te dicen,
oye, pues tengo 5 millones, 3 millones, 1 millón, y te ayudan a tener al menos un verificado, incluso esa palomita lo mismo es, ¿no? Tienes un verificado de decir, bueno, pues este no es cualquier persona, ¿no? Tiene millones. Número uno, pues puedes saber que esos millones nunca tienes certeza de que son reales, pero la realidad es que no es el único camino para construirte una carrera profesional alrededor de eso. Y digo, tómenlo de quien viene, ¿no? O sea, ustedes pueden visitar cualquiera de mis redes sociales y no supero los 10,000 seguidores, ¿no? O sea, y como podrían decir, como este güey da clases de creación de contenido sin 10,000 seguidores, varios lo han comentado en cualquiera de los cursos. Bueno, número uno, porque no estoy creciendo, no estoy creciéndome a mí en el escenario, y número dos, porque justamente resulta que lo que yo he hecho es crear cosas que conectan no con mucha gente, sino de forma muy profunda con tal vez poca gente. A excepción de iMexican, que tiene como 50 millones de reproducciones, ¿no? Evidentemente. Pero después de eso, crear cosas que conectan de forma muy profunda con pocas personas, hoy en día es mucho más valioso, y en general en todas las industrias de creación de contenido está volviéndose una tendencia, pues todos los creadores de nicho, ¿no? Y eso significa que, pues si soy un creador de bichos, pues puede ser que nunca vaya a llegar a los 10 millones de seguidores, ¿no? Porque tal vez no hay 10 millones de personas en Latinoamérica que le gustan los bichos. Pero si llego a 5,000, si llego a 10,000 y son 5,000 o 10,000 que de verdad agradecen cada uno de mis análisis de los bichos, pues puede que eso sea demasiado relevante para ellos. Y siento que al final ese es la verdadera métrica. Yo me preocuparía más si tú estás creando contenido de forma constante y a nadie le importa, o sea, de verdad a nadie, a que si solamente le importó a 3 o 4 o 5 o 10. Entonces, y luego tú puedes evaluar la calidad de esas 3, 4, 5 o 10, no en el sentido de, pues si vale más o vale menos, pero sí, o sea, yo tengo un amigo con el que trabajo muy seguido que se llama Mauricio Cabrera, que él tiene un newsletter semanal que se llama The Muffin. Y él en The Muffin, pues no sé cuántos suscriptores tenga, pero no son muchos, ¿no? O sea, tú imagínate 2,000 o 3,000 suscriptores en su newsletter de The Muffin. Pero esos 2,000 o 3,000 suscriptores están CEOs, CMOs, CFOs, ¿sabes? O sea, son top players que han sido suficientes para que él mantenga una vida y un negocio súper chingón. Por hacer un newsletter cada semana, resumiendo todo lo que está sucediendo en la industria digital para la cabeza de las empresas más cabronas que existen en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque entonces naturalmente las personas más cabronas de Latinoamérica, cuando piensan en, hey, ¿quién me va a ayudar a hacer mi TikTok? Pues probablemente piensan en Maca, ¿no? Porque Maca es el que le ha escrito como 40 newsletters sobre cómo que TikTok está bien cabrón. Entonces, él es un gran ejemplo también de cómo no necesitas esa masa de verdad, sino necesitas, y suena triviado porque mucha gente dice, bueno, no es cantidad, es calidad. Es calidad. Por supuesto que al mismo tiempo puedes tener cantidad, pues qué chingón, ¿no? O sea, tienes las dos cosas, no es imposible tampoco, de que existen. Pero creo que al final tampoco es una limitante que te diría, no, pues sin esto no vas a lograr. Y te digo, al final también tener muy presente qué es lo que estás buscando con creación de contenido. O sea, estoy buscando la atención de la gente, estoy buscando que alguien me contrate, estoy buscando tener miles de seguidores para luego ir con una marca y vendérselo. Hay muchos motivos. Si tú solamente estás creando para crecer ese número de abajito, ¿no? Que son los likes o los followers, pues la verdad es que hay muchas formas de hacerlo fácil también, o sea, no es muy difícil, sí. ¿Sabes? O sea, sí. Por ahí en alguna charla que teníamos en una junta con una agencia, cuando la gente llegaba y decía, es que quiero hacer un video viral, y dices, pero si lo único que quieres que sea viral, ponle gemidos, ¿no? Y mándalo por WhatsApp. Y se va a hacer viral, pero ¿eso de verdad es lo que quieres? O sea, o ¿qué quieres? No, es que no quería, o sea, no quiero entonces que sea viral. Lo que quiero es que la gente identifique que mi marca está bien cabrona y sabe hablarle a los chavos. Güey. Entonces no quieres un video viral, porque los números son fáciles de llegar, o sea, hay gatitos que tienen millones. Por eso hay mucha frustración, como dicen, en tema de salud mental, porque está el creador que le dedica así años a su TikTok, ¿no? Y le mete luces y producción, y de repente llega alguien y las redes sociales. Y las redes sociales son culpables. La papa durmiente con 10,000 seguidores que tiene. Es que, eso pasa. Yo siento,
yo siento que las redes sociales lamentablemente juegan un papel aquí muy importante para idolatrar los números, ¿no? El volumen. Con tu placa de los 100,000 suscriptores en YouTube, como tú dices, el visto azul, el de verificar tus cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, hacia allá también va la pregunta. Estamos hablando de que en redes sociales funcionan por un algoritmo, el cual de la noche a la mañana puede cambiar, puede actualizarse, y toda esta base que has creado, ¿qué tan fiel tiene que ser para que puedas luchar contra el algoritmo, ¿no? Siento que Exacto. hay una frustración real ahí, que estoy seguro que te vas a identificar conmigo, en la cual todo estás haciendo bien, o por lo menos eso crees tú, ¿no? En tratar de transmitir lo que está en tu cabeza con las mejores intenciones, pero a veces no llega y es diferente al resto de cosas. Justo hablaba con el Dani el otro día, a ver, si quieres ser un ajedrecista a nivel mundial, tienes que cumplir tus horas de vuelo, tienes que ser constante, pero esto que tú le llamas suerte, tiene su factor también de algo que controla una compañía, que es la dueña de la red social y que un día se raya y quiere hacer las cosas de una manera distinta. Sí, 100%. No, Hunters como tal empezó siendo un fanpage. Y fue un fanpage que con unos 10, 15 videos lo crecía hasta como 300,000 personas. Y hoy no sirve de nada, o sea, literal de nada, o sea, ni lo he abierto hace años, porque no sirve de nada, ¿no? ¿Qué pasó? Justo como dices, un programador en Silicon Valley apretó un botón y un día dijo, no, ¿saben qué? Esto ya no sirve. Y, oye, pero tengo 300,000 personas, pues fuck it, ¿no? Nos vale y no sirve de nada. ¿Sabes qué sí sirve? Pues la gente que me conoció a partir de eso y que con esas piezas se quedaron en su cabeza y que me contactaron y que me buscaron y que a la fecha siguen diciendo como, oye, vi este video hace años, lo fui a buscar otra vez, aquí hice tu correo, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Sabes? O sea, creo que eso sí sirve, ¿no? Sí, sirve esa comunidad, sirve las personas que desde entonces se conectan en el streaming los lunes y los miércoles y son 60, son 70, pues son 60 o 70 que creen que quieren estar ahí, ¿no? Son 60 o 70 que te van a dedicar 2 horas de su atención a ponerte atención como si sería la obra de teatro, ¿sabes? Se van a parar a decir, güey, háblame en vivo de qué quieres decir. Y de temas educativos, sin ser yo Brad Pitt y sin estar bailando semidesnudo, ¿no? O sea, aún así me están dedicando esas 2 horas y para mí pues eso evidentemente es muy valioso y lo agradezco mucho y por supuesto que tengo la intención de que un día tal vez sean 150, tal vez sean 200, tal vez sean 1,000,000, pues ojalá, quién sabe, pero no me obsesiona hacerlo por eso, sino me obsesiona pues por supuesto poder crecer una comunidad que le interese lo que yo estoy haciendo y que pueda interesarse en mis otros proyectos, en mis otros puntos. Pero sí, al final de cuentas, creo que por ahí me preguntaban, ¿qué crees que va a pasar con los tantos TikTokers que existen hoy en día con millones de seguidores? Diría, pues verdaderamente el reto va a ser quién los va a lograr migrar de ahí, ¿no? ¿Quién se los va a sacar de ahí? Eso creo que él te va a hablar los verdaderos creadores, como sucedió con Vine, ¿no? O sea, los Viners que no se murieron con la aplicación, sino que de ahí se los jalaron a otro lado, esos son los Viners que dices, es que estos güeyes no eran Viners, eran creadores de contenido que estaban en Vine y que aprovecharon ese boom para construir algo, pero ahora lo están construyendo haciendo un show en el Teatro Metropolitan lleno, ¿no? Como Richo Farrell o como todos estos estandoperos. Pues claro, es que es lo que construyeron una comunidad, o sea, utilizaron la plataforma, again, como hablo un poquito, como repito lo que decía de como un medio y no como un fin. Y creo que esos dos tendremos que entenderlo. Si tu fin es tu Instagram, pues estás poniendo tu feed en manos de alguien que no le importas en lo absoluto. Si Instagram es tu medio, pues tú construye tu fin. Creo que a mí me tocó vivir mucho justamente esta crisis de los medios, cuando antes trabajaba en medios deportivos, donde hubo por mucho tiempo todos con lo atractivo y lo sexy que resultó ser Facebook, dijeron, pues ALB, el .com, ya a nadie le importa, quitemos el .com, a nadie le importa. De hecho, ustedes todavía pueden entrar al sitio de Hunters, que justamente estamos como medio rediseñándolo, y trae así como un discurso así súper transgresor que dice como sitio web ni que fuera el 2010, ¿no? O sea, estábamos en esa época y luego pues, pasa esto y pues te mueres, ¿sabes? Porque entonces estuviste alejando a la gente de tu sitio por 5 años y de repente alguien cambia el algoritmo y ahora ¿dónde está tu tráfico? ¿Y dónde viene? ¿Y dónde tal? Entonces
creo que a partir de entonces hubo un crecimiento y todos los medios, sobre todo los buenos medios, aprendieron su lección y empezaron a construir sus propias plataformas, sus propios canales y entendieron que el Facebook no era el fin, que era el medio y que así como es Facebook, lo es TikTok, lo es Instagram, lo es Snapchat, lo es cualquier cosa que vaya a venir, lo es Clubhouse, lo es Twitch, son medios y no deberían de ser el fin porque si no es muy riesgoso para tu vida. Así es. Oye, César, ¿y cómo ves Platzi ahora? ¿Lo ves como un medio? ¿Lo ves como un fin? ¿Cuál es tu visión y cómo fue el mundo? Platzi es 100% un medio, o sea, totalmente, o sea, eso es justamente, y digo, ellos lo venden tal cual, es el medio en el cual tú puedes transformar tu vida, digo, pues suena como a discurso motivacional, pero pues siempre es el famoso hashtag de Platzi se paga solo, donde ahí está lleno de historias de gente que dice, sí, cierto, ¿no? A mí me pasó, y pues al final no es necesariamente Platzi per se, pues es la educación. Creo que si en algo no se equivoca Platzi es en este discurso de que nunca hay que parar de aprender. Por todo el tiempo que trabajé ahí, fue mucho como del discurso que a mí me gustó como trabajar y complementar con mensajes muy, muy puntuales, ¿no? Como la idea de que pues ¿por quién te dijo que estudiando 25 años de tu vida vas a poder vivir los otros 75, ¿no? O sea, ¿en qué mundo crees que después de tus 25 años las cosas ya no van a cambiar? O sea, ¿dónde vives? Y creo que al final me gusta mucho el ángulo que terminamos encontrando en Platzi, porque al final Platzi, en teoría, o al menos a mí me gusta verlo de esta forma, no está luchando contra la ignorancia, sino está luchando contra la soberbia, contra el hecho de creer que ya estás listo y que ya acabaste y que ya, ¿no? Pues que ya lo sabes todo. Cuando la gran mayoría de los discursos educativos van muy orientados como, aprender es bueno, si aprendes, podrías lograr esto. Cuando en este lado es como, me gusta hacerlo mucho más, me gusta verlo mucho más agresivo en el sentido de que te diga, Platzi, no eres tan listo como crees, ¿no? Uf, qué bacán. Habiendo dicho todo lo que nos contaste en esta hora, que ha sido súper interesante, César, realmente ha sido de mucho valor para mí y espero que para la gente que nos esté escuchando también. ¿Qué tan partidario eres de un recurso como un giveaway? Pues no lo veo mal, o sea, a ver, un giveaway dentro de su naturaleza como un sorteo, o sea, literal, si es como, oye, voy a regalar algo como un agradecimiento a una comunidad, creo que es una buena estrategia. Hay un negocio megaturbio, sí, alrededor de eso, así como en empresas enteras que cobran millones con influencers que justamente se alimentan mucho de, pues, de esta cultura del número vanidoso, de incrementarlo. Pues, a ver, al final... César Fajardo es alguien que hace giveaways. Yo no he hecho giveaways, pero por ejemplo, para Petips hemos pensado en hacer uno, ¿sabes? O sea, en Petips dijimos, oye, a ver, o sea, te digo, Petips es este proyecto que estamos haciendo alrededor de información y entretenimiento sobre mascotas, y hemos pensado en decir, oye, pues tal vez podríamos hacer un giveaway en alianza con algún creador, alguna creadora en la cual tengamos como, pues creamos que tiene sentido, que su audiencia tiene sentido con nuestra audiencia, ¿no? Y entonces, pues tal vez estaría cool poder amplificarlo, ¿no? Poder amplificar nuestro mensaje con ellos. Básicamente es una alternativa a la pauta, o sea, es básicamente decir, pues puedo pagarle a Instagram o puedo pagarle a una creadora que tal vez me da más rendimientos, entonces puedo yo medir los dos, o sea, esto tiene que ver también mucho con marketing digital, no necesariamente con, te digo, la parte bohémica del creador de contenido, sino, a ver, tengo este producto, necesito que crezca, tengo dos opciones, puedo pagarle a Instagram para pautarlo, o puedo pagarle a una microinfluencer o a una influencer para decirle, oye, tú tienes un perfil de usuarios muy comunes a los que yo tengo, ¿por qué no hacemos este intercambio? Y hacemos un giveaway donde, pues, básicamente lo que estás haciendo, estás mandando ojos a mi perfil. Es lo único que estás haciendo, ¿no? Estás mandando ojos a mi perfil para que cuando la gente llega y diga, esto sí me interesa, te dé like o follow, o si no, pues se va. ¿Dónde creo que pierden el sentido? Donde justamente pues la audiencia no está absolutamente relacionada y no te vale, o sea, te vale madres la calidad de la audiencia. Lo único que es como comprar seguidores, o sea, en ese sentido te diría comprar seguidores, o sea, es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, ese es el mismo impacto. ¿Por qué? Porque entonces estás contaminando tu cuenta de gente a la cual no le interesas y que solamente llegó por ver si se ganaba un set de maquillaje o un iPhone 12, ¿no? Y junto con otras 20,000 millones de personas. Entonces, pues sí puede ser que te suba y te dé este subidón que eventualmente va a ser este bajadón tal cual,
Pero te digo, yo creo que los giveaways no están mal per se, sino pues es un sorteo básicamente y han existido durante toda la historia, simplemente hay que entender cómo funciona, ¿no? O sea, es muy común que tú vayas a la gasolinera y te digan, por cada 200 pesos entras al sorteo de un coche, pues eso es un giveaway, o sea, te estoy dando 200 pesos y te estoy ofreciendo la posibilidad de ganarte un coche a cambio de que compres aquí. Entonces, no está mal, pero siento que tienes que ser muy inteligente si quieres participar en uno, ¿no? O sea, y bueno, y luego está la alternativa de que de verdad, genuinamente tú quieras agradecer a tu comunidad. O sea, me parece que ustedes, si un día hicieran un giveaway de una computadora entre su comunidad, pues estaría perfecto, ¿sabes? O sea, su comunidad les diría, güey, gracias. O sea, sí, cuando lleguemos a 200,000 seguidores, quiero agradecerles regalando una computadora. Pues obviamente, ¿qué quiero? Pues quiero tener certeza que me siguen, o sea, pues que no se la vaya a ganar a alguien que no me siguió, entonces pues sí te tengo que pedir que me sigas y entonces ya la puedes ganar, ¿no? Entonces no lo veo así súper satánico, pero es muy fácil de identificar cuáles sí son el scam gigantesco que existe en internet, que por ahí hay un artículo en BuzzFeed súper interesante que revelan cuánto se cobra y cuánto se gana y cuánto le entran los creadores, etcétera. Está muy mal, o sea, esa parte está triste porque al final pues están contaminando una plataforma y le están quitando credibilidad a un negocio y a una industria que está todavía creciendo y que justamente, te digo, la perspectiva de pensar que solamente el top 2% es de quien se queda el dinero, o sea, solo los que alcanzan arriba de 1 millón de seguidores tienen la posibilidad de vivir de esto, hace que se alimente esas ganas, ¿no? De llegar a ese millón como sea posible. Y por eso creo que es muy importante poder fomentar esta clase media, ¿no? Y que alguien que un día con 5, con 10, con 25, con 40,000 seguidores o hasta con 100 puedan encontrar la forma de ganar dinero como lo ganaría cualquier otro oficio promedio, ¿no? Tampoco es como vas a ser millonario con 100 seguidores, pero pues tal vez sí, al menos ganar una parte digna. Y digo, no sé si va a suceder en Instagram, pero hay muchas otras plataformas donde están pasando cosas así, donde cada día se está tratando de retribuirle al creador de forma directa. Tan solo ayer Clubhouse anunciaba precisamente esta posibilidad de dejarle dinero directo y que le entrega el 100% del dinero al creador. Entonces siento que por ahí pues pueden ser esas prácticas que terminen eliminando esta avaricia de decir quiero el 1,000,000 de seguidores. Qué interesante, hermano. Sabes que siempre hemos tenido este dilema con Dani, porque analizamos por ahí igual creadores de tecnología en nuestra área que todo el tiempo están haciendo giveaways, ¿no? Entonces tú ves las interacciones de sus diferentes piezas y obviamente se ve que no tienen una audiencia fiel, porque obviamente las interacciones están focalizadas solo en las piezas en las cuales hacen giveaways, ¿no? Entonces siento que la mayoría de personas está haciéndolo uso de una manera incorrecta, ¿no? Entonces, sí. qué chévere que hayas aclarado esa parte. Chévere. Un poco para ir cerrando, César, agradecerte tu tiempo también. Siempre tratamos de que las personas o los invitados a este tipo de espacios puedan darle, no sé si una suerte de consejo, pero sí en base a su experiencia, algo o que no volverían a hacer o una recomendación. En este caso en específico a ti, César, quisiera que nos puedas, o que más bien a la gente que nos está escuchando, le puedas dar un consejo, una recomendación, especialmente a los creadores de contenido que están empezando, que el día de ayer, que hace un mes, que hace un año empezaron y que quieren como continuar con este sueño, ¿no? Y solo para agregar, teniendo en cuenta el peso que tienen consejos como estos, ¿no? Porque hace 30 años los niños querían ser astronautas, pero ahora quieren ser youtubers. Entonces, la cosa ha cambiado por ahí. Y todos quieren tener la placa de 10 millones. Entonces, hay algo que está mal también por ahí, para mi gusto. A ver, mi consejo más banal sería usen TikTok. O sea, si de verdad quieres vivir de crecer contenido hoy, estás empezando hoy, mi consejo número 1 sería, güey, pues tienes que estar en TikTok. O sea, sí, no hay lugar donde, o sea, me ha tocado justamente que me pregunten eso, ¿no? De como, oye, es que quiero hacer esto, pero no logro crecer. Y digo, ¿estás en TikTok? No, o sea, creo que hoy, 2021 y probablemente hasta el 2022, o sea, TikTok se va a acabar, o sea, no como plataforma, sino esa suerte,
¿no? Porque esa suerte es ¿no? como esa exposición, exacto. Esa exposición generalmente es la forma en la que las aplicaciones y las redes sociales vuelven sexy sus contenidos, justo lo que hizo Facebook con los medios. Le dio la exposición, así como, oye, de repente cuando subo un video a Facebook tiene 5 millones y en YouTube tiene 100,000, pues no mames, voy a Facebook, ¿no? O sea, esto ha pasado, no es la primera vez, o sea, de alguna forma esto funciona, y así como ha pasado siempre, hay un momento donde se cierra la llave, y es como, perfecto, quienes llegaron, qué cool. Mientras esté abierta, y está abierta, úsenla, ¿no? Eso sería el consejo si de verdad lo que quieren es crecer, ¿no? O generar una audiencia. El segundo es, y digo, no quiero ser redundante, pero me gustaría recalcar un poquito esto, porque la verdad es que yo no lo había pensado y me agradezco mucho este podcast porque me ayudó un poquito como pues a estructurarlo mejor, y es la idea de que no siempre tú tienes que ser el protagonista. Creo que eso es alguna visión que creo que nunca lo he dicho en general, nunca he dicho como, oye, no tienes que ser tú el que brille, y creo que está bien, o sea, creo que está bien decir como, ¿sabes qué? No todo se tiene que tratar de ti, y está perfecto, no siempre tú tienes que tener la luz enfrente y la cámara enfrente, y si tú aprendes eso, deja tú si lo quitas de la ecuación, porque puedes tú seguir haciéndolo, pero si más bien abres la puerta a qué pasa si alguien más está brillando, se abren muchas puertas, o sea, es una puerta así, y creo que eso es otra recomendación que le doy a todos los creadores de contenido que están empezando. Cuestiónate si a fuerzas tienes que ser tú la persona que está enfrente de la cámara, porque creo que vuelvo al ejemplo de si ustedes se encuentran a David Fincher en la calle, nadie le pide una foto, ¿no? O sea, nadie lo conoce, ¿no? Pero David Fincher es 20x más millonario que el influencer que todo el mundo conoce en TikTok. Entonces, en general, y más allá del tema del millonario, piensen en el reconocimiento, o sea, seguramente tiene una, digo, mi idea es no bloqueen esa opción, ¿no? Está la opción en la cual ustedes no tienen que ser Charli D'Amelio, ¿no? Está, y hay muchas, y cada día están surgiendo más, entonces yo les diría, vayan por allá. Lo mismo pasa con, iba a mostrar iba a poner el ejemplo de Manolo Caro. Manolo Caro, pues es este director mexicano, él es el creador, por ejemplo, del show de La Casa de las Flores en Netflix. Me parece que también produjo un show recientemente que también en Netflix, que se llamaba como Alguien tiene que morir, me parece. Y básicamente es a lo que voy, o sea, es muy probable que la gente común y corriente no conozca a Manolo Caro, pero el dude tiene un contrato por años para estar produciendo todo el contenido original, o por mucho contenido original de Latinoamérica para Netflix. Y está bien chingón, y yo digo, ¿por qué hay gente que no está, por qué la gente no quiere ser Manolo Caro, sabes? O sea, ¿por qué no, él no es el influencer? ¿Por qué el influencer es la cara, sabes? Entonces, yo les diría a todos estos creadores allá afuera, quítense la idea de que tienen que ser ustedes siempre los que van a brillar. Eventualmente van a brillar, sí, pero es mucho más fácil brillar cuando ya hiciste 40 shows originales que tú lo hiciste, y de repente pues puedes decir, oigan, ubican todo esto, yo lo hice, y yo soy la persona que está aquí atrás, y mucho gusto. Entonces, creo que hoy en día todavía estamos muy asimilando mucho la imagen del creador de contenido con el celebrity, cuando hay un mundo muy grande allá afuera, hay muchas marcas que quieren tener creadores, hay muchos proyectos que están buscando creadores, y siento que no está de más ceder a eso, ¿no? En general, de hecho, mucho de mi trabajo en Platzi, por ejemplo, pues yo podría atribuir que en general mucho del crecimiento, digamos, de audiencia que yo tengo se da gran parte a Platzi. Platzi básicamente me contrató para ser un creador de contenido interno, ¿no? Yo soy un creador de contenido para Platzi, pero pues yo ponía mi cara, y yo hosteaba, yo hacía como toda mi labor, pero pues aprovechaba un gran spotlight que es Platzi, y que además me lo pagaba, y que además yo le decía, oye, necesitaba una cámara más cabrona para hacer mis videos. Pues aquí está tu cámara más cabrona, y necesito este micrófono, y total. Y entonces hay muchas formas de poder vivir de esto, ¿sabes? Ser el que tiene millones de seguidores no es la única, y tal vez tampoco la más sana. Así que les diría, pues exploren, están en un buen camino, y sí, por supuesto que construirse una reputación es importante por su cuenta, pero tampoco es imposible, ¿no? Y pues si están en TikTok tal vez lo logran, ¿no? O sea, se aprenden a bailar en TikTok más fácil.
Oye, César, y esto tal vez debíamos empezar por esto, para tu presentación, pero a la gente que quiera seguir tu trabajo, a la gente que quiera seguir todo lo que has hecho, no sé si nos puedes enumerar detrás de qué proyectos nomás has estado para que la gente también pueda darse el tiempo para buscarte, ¿no? A través de tu trabajo, sobre todo. Ok, bueno, hoy principalmente, hoy en día estoy dirigiendo un proyecto que se llama Hunters. Estamos preparando justamente como pues la reestructuración social de ese proyecto, o sea, pública, ¿no? Te decía, este website que tenemos como de hace mucho tiempo, estamos trabajándolo, estamos tratando de producir. Antes Hunters funcionaba como, pues, como un medio, una marca de contenido, después lo apagamos y justamente con todos los streamings en Twitch ha estado reviviendo. Entonces, si más bien quieren ver cuál es el tipo de contenido que hacemos de forma constante, yo les diría, sigan el canal de Twitch de Hunters, que pueden encontrar como twitch.tv-hunters, no, twitch.tv diagonal Hunters-MX. Hacemos streamings todos los lunes y todos los miércoles con 2 shows que se llama The Creators Life y el de los miércoles Ladrones de Negocios. Y esa es la parte, digamos, donde hacemos como contenido de parte de Hunters. La otra parte que tenemos con Hunters es Hunter Studio, donde colaboramos junto con otros creadores, como mencionabas ahorita, Luisito Comunica o Juan Pazurita. Así que si ustedes quisieran ver un poquito como el trabajo que hacemos en el día a día, pueden ver el contenido que hace, sobre todo en YouTube, Juan Pazurita. Mañana, me parece, no sé cuándo salga esto, pero bueno, mañana, después de que estamos grabando esto, va a salir una pieza que creo que si ustedes ya la están viendo, o sea, si están ahorita escuchando esto, probablemente ya salió. Así que vayan y véanla. Está relacionada con el Pico de Orizaba. Eso es un poco el tipo de trabajo que hacemos. Y estamos también produciendo una nueva marca de contenido que se llama Petips, que la pueden encontrar como Petips-MX. También tenemos un website, pero pues no lo voy a decir porque creo que sí no va a estar listo en el momento en el que saquemos esto. Pero Petips-MX es un proyecto que la verdad le tengo mucha fe. Creo que estamos haciendo algo súper original, súper interesante. Es probablemente el proyecto que más me emociona de este año y yo espero que no más de un mes podamos como anunciarlo oficialmente y que se vea allá afuera. Entonces básicamente es eso. O sea, creo que es ahí donde, y digo, por supuesto que en mis redes sociales es más bien donde lo utilizo como un poquito como el aeropuerto para tirar aviones, ¿no? A otros lados. Entonces, ustedes me pueden seguir como César Fajardo en Instagram o como Fajardo César en Twitter, porque ahí ya llegué un poquito tarde a Twitter. César, hermano, como dijo Dani, un gustazo en serio haber compartido contigo. Eres una persona que admiramos muchísimo porque no solo tienes la experiencia detrás, sino tienes una perspectiva un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a percibir como alguien que ha hecho algo valioso en su vida, ¿ya? Los parámetros de éxito siento que están muy como relacionados a Hollywood, cuando tú sabes que hay muchas personas que están tras cámaras en Hollywood igual, que están haciendo cosas, como dices tú, bien chingonas, por acá las decimos bien bacanas, y que no sé, cualquier parámetro de éxito puede estar detrás de cámaras, ¿no? Si estás buscando dinero, si estás buscando reconocimiento, si sea lo que sea, creo que lo hemos dejado muy claro en este podcast y gracias por tu perspectiva y tu tiempo, hermano. No, gracias a ustedes. De verdad me gustó mucho tener esta conversación porque les decía, creo que me hicieron preguntas que no generalmente he estado acostumbrado a responder y me ayudó a yo estructurar algunas respuestas. A partir de ahora voy a empezar a empujar mucho el discurso de no tienes que ser tú el que brilla siempre, porque me gustó. Creo que es algo que es real, Está es algo que es increíble, certero. exacto. Y creo que es algo que sí, como dices, nos hace falta escuchar más seguido, ¿no? Nos hace escuchar más seguido que no se trata todo sobre ti y que hay muchas oportunidades, que se va a abrir un mundo completamente nuevo en el punto en el que tú decidas quitar el ego de o sea, de inicio y decir como, bueno, pues vamos a hacer más cosas, porque, y digo, no solamente para ejecutar, sino también económicamente, ¿sabes? O sea, creo que hay mucha industria hacia allá. Así que gracias por invitarme, Charlie, Dani, y pues cuando quieran, ahí me avisan cuando estamos hablando. De bueno, hermano. Cuídate mucho. Que estén bien. Bye. Chao.